¡Hala! Pues ya terminé la segunda temporada del Mandaloriano y la verdad tengo sentimientos encontrados. Por un lado es totalmente continuista, básicamente tiene el mismo tono que la primera temporada, la motivación principal del protagonista, proteger a Grogu, sigue siendo la misma, y utiliza personajes y pequeños cliffhangers de la primera temporada para desarrollar su historia. Y por otro me parece que sí que cumple, al menos parcialmente, con los deseos que expresé en mi review de la primera temporada. Pronto me pondré con la segunda temporada, de la que espero que tenga todas las virtudes de la primera, pero que apueste por una narrativa más serial y un mejor desarrollo de personajes. Sí, esta temporada es algo más serial, los capítulos más episódicos me parecen mejor integrados en la narrativa principal y mejora algo el desarrollo de personajes, pero básicamente porque vuelve a algunos de ellos. Fuera de eso hay que reconocer que la serie tampoco se prodiga mucho en el desarrollo de los personajes, pero entiendo que es algo que puede ser incluso estilístico si atendemos a las fuentes de inspiración más evidentes del Mandaloriano, como lo son el spaghetti western o el cine de samuráis. Pero bueno, mi impresión general es más o menos la de la primera temporada, pero con el amargo matiz de que ahora entiendo qué es lo que no me terminaba de cerrar con el concepto de la serie, y esta segunda temporada me ha ayudado a verlo más claro. El resumen es que, al contrario de lo que pensaba con la primera temporada, ahora estoy más convencido de que la serie debería haber seguido sistemáticamente un formato episódico, es decir, con aventurillas independientes en cada capítulo, en vez de hibridarla tanto con capítulos serializados, y con este formato debería haberse explotado durante múltiples temporadas por muchos años. Recientemente me topé con un vídeo del escritor Jason Pargin, a quien os recomiendo encarecidamente seguir porque habla de temas súper interesantes con una elocuencia bestial, con unas perspectivas que jamás se me habrían ocurrido, que explica a las mil maravillas cómo Disney perdió una gran oportunidad con el Mandaloriano de haber ofrecido algo realmente emblemático. Atención. Aquí es donde Disney metió la pata con Star Wars y voy a explicar por qué. No es una de esas situaciones donde un tipo triste y rarito de mediana edad habla de lo woke o lo que sea del nuevo show de Disney Plus. Lo que estoy diciendo es que en un mundo sensato el show El Mandaloriano debería haber tenido al menos 150 episodios. Tenían aquí una fórmula que podría haber funcionado para siempre. Es una fórmula que siempre ha funcionado. Un intrépido forastero llega a una tierra desconocida y se encuentra con un grupo de personajes variopintos, generalmente oprimidos por alguna amenaza. La amenaza suele ser un villano interpretado por un actor famoso que se come el escenario. Él usa su ingenio y coraje para salir de la situación y luego sigue adelante. Tíos, ¿os dais cuenta de que las aventuras espaciales de ciencia ficción que teníamos hace años solían durar muchísimo? Star Trek The Next Generation tiene 180 episodios, Deep Space Nine tenía más o menos el mismo número, incluso Voyager, el show que consideramos como el de menor nivel, tuvo 172. Y aquí está la cosa, la mayoría de esos episodios eran realmente buenos, pero la forma en que funciona el negocio ahora, por la sinergia corporativa, para la temporada 2 del Mandaloriano ya estaban pensando en cómo regresar a Luke Skywalker y la Estrella de la Muerte. Para la temporada 3, los fans ya estaban perdidos porque algunos eventos importantes de la trama ocurrieron en una serie completamente diferente porque necesitaban conectarlo con su serie de Boba Fett. Y ahora el Mandaloriano está muerto. Van a cerrar la historia con una película y eso es todo. Y la parte más loca es que siempre fue el formato perfecto para Star Wars. Siempre debió haber sido una serie de formato corto. Y con formato corto no se está refiriendo a que la serie tenga pocos capítulos, sino que estos tengan una corta duración. Eso fue lo que George Lucas estaba copiando cuando hizo la película de 1977. Seriales como Buck Rogers y Flash Gordon. Estos eran episodios cortos de 12 minutos que se presentaban como una historia continua, pero cada uno era una pequeña aventura ligera que usualmente terminaba en algún tipo de cliffhanger. Por eso a muchos de los fans más hardcore de Star Wars, que son mayores como yo, solo les gustan 2 de las películas, porque para la tercera ya solo estaban repitiendo lo mismo, estaban atacando otra vez la Estrella de la Muerte. Se les acabaron las ideas tan rápido porque este no es el formato ideal para este universo. El show de Mando y Baby Yoda es el formato ideal. Esto debería haber durado los próximos 20 años. Incluso lo habían planeado de manera que la estrella no tuviese que estar en el set la mayor parte del tiempo porque llevaba un casco. Y creo que algunos fans se oponen a esto porque lo ven como una manera de hacer que Star Wars sea más pequeño, que lo estás reduciendo a solo un show de televisión, pero es todo lo contrario, te deja expandir el universo porque estás obligado a seguir creando nuevos lugares para que él vaya y nuevos personajes para que conozca, nuevos villanos para que enfrente. No estás obligado a seguir regresando una y otra vez a la Estrella de la Muerte, los Sith y los Jedi. Y si quieres pruebas, solo mira Star Trek.
Es el show que expandió el universo. Las películas eran simplemente cintas de acción fácilmente olvidables, pero el mundo ha cambiado, supongo, porque ya ni siquiera hacen Star Trek de esa manera. Y admito que no lo entiendo porque parece que una versión de este show que durara hasta 2040 simplemente habría generado una fortuna. Solo con las ventas de merchandising habrían cubierto los costos de producción. En lugar de eso tenemos 24 episodios y una película que creo que ya a nadie le importa. Pues sí, con la perspectiva que me han dado las 2 temporadas no podría estar más de acuerdo. Es más, si tenemos en cuenta esta reflexión de Jason Pargin, podemos ver cómo resaltan, al menos para mí, los principales problemas de la serie. Uno de ellos es el tratamiento que le han dado a la identidad del personaje. Nadie puede negar que una gran parte del carisma y el atractivo del Mandaloriano se debía a su anonimato. La idea del casco, del personaje del rostro misterioso como concepto, era tan potente que no entiendo cómo decidieron arruinarla mostrándonos la cara de Pedro Pascal en momentos tan narrativamente random, tanto en la primera como en la segunda temporada. El único momento en el que la retirada del casco tiene sentido es en el episodio final, pero el momento carece de la fuerza dramática que habría tenido si la audiencia, y no solo Grogu, también hubiese visto el rostro de Din Djarin por primera vez en ese momento. Se supone que precisamente en ese momento clave somos el público los que estamos descubriendo el rostro del Mandaloriano a través de la mirada de Grogu, y a pesar de que el gesto es en sí importante, por el hecho de que por principio los mandalorianos fundamentalistas como Din Djarin no se quitan el casco ante nadie, todos ya sabíamos lo que íbamos a encontrar debajo, así que la mirada que le devuelve Grogu, que debería haber sido la nuestra, ya no es tan significativa. Y guardaos lo de mandaloriano fundamentalista porque volveré a esa idea después. Objetivamente, creo que la decisión de revelar el rostro de Din Djarin en cualquier momento distinto del final del último episodio de toda la serie es un error. Y me da igual cuáles fueran finalmente las razones por las que no se hizo así, pero en defensa de Pedro Pascal, parece que él nunca demandó que su rostro se mostrara más durante la serie, e incluso alabó el formato del rostro oculto diciendo que es una forma realmente maravillosa de contar la historia. Y efectivamente, Disney perdió una gran oportunidad de haber explotado mejor el personaje, dado que Jon Favreau había dado forma a un personaje carismático que no dependía de una estrella, ni siquiera de un rostro concreto, dado que gran parte de su identidad residía en el casco que ocultaba sus facciones. Eso no es tan fácil de conseguir. Es más, sabemos que probablemente en la mayoría de escenas en las que vemos al Mandaloriano no estaba Pedro Pascal dentro del traje, y la mayoría de su participación consistió en voice-over, en locutar la voz del personaje. Al menos en la tercera temporada su rol fue exclusivamente el de locutor de la voz del personaje. Todo esto nos indica claramente que el concepto no precisaba de Pedro Pascal en el set ni de cualquier otra estrella, ni siquiera de un actor concreto, sino de actores en general con una determinada constitución y capaces de emular el mismo lenguaje corporal. Vamos, que este concepto facilitaba enormemente el que el Mandaloriano se hubiese desarrollado como una serie episódica de múltiples temporadas extendidas a lo largo de años, explotando el formato que le fue tan bien a Star Trek, ampliando con eficiencia el universo de la ficción con pequeñas historias, sin meterse en quilombos, pero que en conjunto le dieron su grandeza. Sin embargo, esos 16 capítulos que constituyen las 2 primeras temporadas y que suman solo unas 10 horas en total no son suficientes para que los beneficios del formato episódico se manifiesten. Con solo 10 horas y una misión tan concreta, entregar a Grogu a los Jedi sano y salvo, creo que habría que haber dedicado cada minuto de la serie a este arco principal e introducir más orgánicamente las aventuritas, porque de otra forma tienden a sentirse como relleno. Los que no termináis de estar de acuerdo conmigo, al menos tened en cuenta que lo que estoy haciendo es abogar porque el Mandaloriano hubiese sido una serie de 7 temporadas con 20 y pico capítulos cada una. Imaginaoslo, imaginad con los mismos medios de producción que hemos visto en la serie que resultó ser al final, cómo habría sido el Mandaloriano si hubiese apostado de lleno por el formato episódico, olvidándose de la cara del protagonista y reservando las estrellas para los clásicos guest starring, ya sean aliados, villanos o lo que sea. Imaginad cuánto más se podría haber expandido el universo sin tropezarse necesariamente con la narrativa épica principal de la franquicia y metiendo solo de vez en cuando alguna referencia, algún huevo de Pascua o algún cruce con algún personaje clásico. Y como dice Jason Pargin, la serie se habría pagado sola con los ingresos del merchandising.
Pues eso, imaginad que pasáis, digamos, 7 años de vuestra vida consumiendo este mandaloriano con el que te has ido encariñando de forma más paulatina, más lenta, pero más profunda, un personaje al que no has visto la cara jamás, ni tú, ni Grogu, y que después de todo ese tiempo la serie alcance por fin el clímax de la narrativa serializada de fondo, la que cuenta que todo esto iba de poner a salvo a Grogu en manos de los Jedi, y entonces Din se quite por fin el casco, y la audiencia, a través de la mirada de Grogu, lo contemple por fin. Y ese es el momento de la despedida de todos. Din se despide de Grogu, la audiencia se despide del Mandaloriano. Y Grogu, Din, la audiencia, todos lloramos emocionados, ya sea convencionalmente a lágrima viva o si eres tan duro que se te atrofiaron las glándulas lacrimales con el corazón. Pero no, resulta que a Din ya le habíamos visto la cara en otras 2 ocasiones y apenas nos había acompañado en ese punto unas 10 horas de nuestra vida, así que todo lo que sea que sentimos en ese momento del final de la segunda temporada apenas es una fracción de las emociones que podríamos haber tenido de haberse hecho la serie en, y parafraseo a Jason, un mundo sensato. Y bueno, quizá una parte significativa de que no hubiese quedado satisfecho del todo con el cierre de la segunda temporada es el hecho de que ya tenía la información de que había una tercera temporada, que veré pronto, pero de la cual sé que el consenso popular establece que jamás debería haber existido. Y es que saber que hay una tercera temporada después de cómo cerró la segunda me parece tan grave como que la trilogía de secuelas hubiese decidido resucitar a Palpatine. De la misma forma que en El Retorno del Jedi la muerte de Palpatine suponía un cierre narrativo definitivo en el que se consumaba el arco de todos los personajes importantes, se cerraba la épica, la entrega de Grogu a los Jedi era por concepto el cierre definitivo del arco narrativo de la serie. Desde el principio se estableció así, y ese era el motor primario de la trama, lo que hacía que el Mandaloriano fuese de aquí a allá encontrándose con distintos personajes, escenarios y situaciones. Pero es que no solo entrega a Grogu a un Jedi cualquiera, sino al mismísimo Luke Skywalker. Eso sentencia en una escritura competente ese momento como el cierre narrativo final. El Mandaloriano se cruza de lleno con la narrativa central de la franquicia, contribuyendo a la épica al poner en manos de los Jedi a un poderoso usuario de la fuerza y entonces puede cabalgar hacia el atardecer. Es más, también por concepto, Din y Grogu son un dúo inseparable. La esencia narrativa de ambos personajes es interdependiente, como Bud Spencer y Terence Hill, Riggs y Murtaugh, Frodo y Sam, Rick y Morty, Mulder y Scully o Sherlock Holmes y Watson. Así pues, la entrega exitosa de Grogu al mismísimo Skywalker rompe esa interdependencia de los personajes y por tanto la esencia del concepto del Mandaloriano se disuelve. Narrativamente deja de tener sentido darle continuidad, pero se ve que se la dieron al hacer una tercera temporada, lo cual garantiza la mandanga, de la misma forma que traer de vuelta a Palpatine después de un cierre narrativo definitivo trajo mandanga a la trilogía de secuelas. Independientemente de lo que me encuentre cuando vea la tercera temporada, y sé que antes he de ver Boba Fett, a priori no tiene pinta de que me vaya a convencer, porque después del cierre de la segunda temporada no veo de qué forma se puede recuperar esa esencia que se disolvió al entregar Din a Grogu, a Luke Skywalker, para que el concepto de la serie pueda tener sentido. Me da hasta pereza verla. Si la idea era hacer una tercera temporada, la entrega de Grogu no debería haber sucedido aún. De hecho, este evento particular que define la misión principal del protagonista debería haberse quedado como su Ítaca narrativo, su destino que se posterga indefinidamente porque una nueva aventura se interpone. ¿Esperas que busque en la galaxia el lugar de esta criatura y la entregue a una raza de hechiceros enemigos? Es la huida sempiterna del equipo A en pos de limpiar su reputación. Es la búsqueda del One Piece, la tierra prometida en Galáctica Estrella de Combate, o encontrar el reino de Hades en Ulises 31 para que pueda regresar por fin a la Tierra. De hecho, hablando de Ítacas narrativos, igual algunos no sabéis a qué me refiero, pero así sucintamente, Ulises, sí, el héroe de la mitología griega, era rey de Ítaca y tras la batalla de Troya se puso en marcha de vuelta a su hogar, del que llevaba 10 años fuera, sin verse venir que tardaría otros 10 años en regresar debido a la cantidad de aventuras y peligros en los que se vio envuelto por causa de su némesis Poseidón. O sea, es que podríamos incluso decir que esta idea de la que deriva el formato episódico en el que el protagonista tiene una Ítaca que alcanzar, pero que una y otra vez se le escapa porque se ve envuelto en situaciones con distintos personajes, monstruos, antagonistas y escenarios, ya existía en los antiguos mitos y como en ellos su poder radica en la dilación. En realidad no tengo ninguna referencia temporal interna que me haga poder calibrar cuánto tiempo le llevó a Din Djarin poner a salvo a Grogu en manos de Luke Skywalker, pero la sensación general que me da es que no fue mucho. La culminación de este arco narrativo no la siento así tan épica, a pesar de los esfuerzos de poner la figurita del gran héroe de la franquicia arriba del pastel.
que, hablando de esa guinda, un pelín amarga sí que se me quedó. Me parece de verdad bestial la idea de que el Jedi que recibe a Grogu sea el mismísimo Luke Skywalker. Pero este Luke Skywalker, no sé, igual en 2019 este estándar de VFX era aceptable, pero ver en 2025 aparecer este Luke con este careto me pegó una bofetada casi tan dura como la del androide Ash en Alien Romulus. En serio, no era necesaria tanta autoconfianza en una tecnología que todavía necesita un tiempo para dar el pego del todo, cuando podían haber tapado un poco sus deficiencias manejando mejor la cinematografía, por ejemplo usando una luz más contrastada, jugando con las sombras y con planos menos frontales. Pero bueno, sí que compro que la escena está bien, es emotiva y tal, pero me da rabia pensar en que todo lo buena que pueda parecer es apenas una fracción de lo que habría sido después de 150 episodios. Además, si este Ítaca narrativo se hubiese alcanzado después de 7 temporadas, lo que a temporada por año pues habría ocurrido ahora en 2025, quizá habríamos tenido un Luke Skywalker mejor resuelto, con la tecnología más refinada. Así que vemos que la serie parecía acumular todos los ingredientes para garantizar un formato de temporadas largas durante muchos años. Personaje principal enmascarado, un poderoso Ítaca narrativo y otro montón de elementos como el de disponer de un universo narrativo fácilmente expandible y con un montón de criaturas y de reductos imperiales para garantizar enemigos matables a tutiplén. Esto también habría funcionado mejor en el formato puramente episódico, porque he de decir que cada vez que aparecía un Stormtrooper en pantalla, mi ser entero bostezaba. Porque, digámoslo claro, estos soldaditos jamás suponen una amenaza y la serie también se encarga de recordarnos cuán particularmente ineptos son en el combate. Es decir, la aparición de tropas imperiales en el Mandaloriano casi por concepto implica una escena de acción carente de toda tensión o emoción. Casi se sienten como un trámite más que como un elemento necesario en la narrativa. Y cuando estas escenas carecen de tensión, al menos deberían ser divertidas, pero prácticamente cada aparición de los Stormtroopers se resuelve de forma bastante anodina. Además de que hacen parecer las palabras de Ben Kenobi en Una nueva esperanza como un chiste. Observa, esos blancos son demasiado precisos para los moradores de las arenas. Únicamente los soldados imperiales son capaces de tanta precisión. Pero claro, resulta un tanto complicado montar buenas coreografías de combate cuando por un lado los soldaditos usan principalmente blasters y van embutidos en una armadura de plástico súper incómoda, y por otro no puedes hacer tus escenas más divertidas a través del gore canalla de, por ejemplo, el lobo solitario y su cachorro, también una incuestionable influencia del Mandaloriano. Porque puestos a soñar, no me jodáis que el Mandaloriano no habría molado un montón más con escenas como estas. Pero es que si hasta Marvel se atrevió con Deadpool a crear un contenido clasificado R dentro de la franquicia, que se sintió de verdad como un soplo de aire fresco, atrayendo incluso a gente como yo, que no siente ninguna atracción particular por el cine de superhéroes. Pero bueno, no digo necesariamente que el Mandaloriano debería haber sido gore. Pero habría molado, ¿eh? ¿A que sí? Pero el tema este de la miríada de Stormtroopers super ineptos para el combate habría tenido más sentido y funcionado mucho mejor en el formato episódico que proponemos. Pues como en el equipo A, que los malos siempre perdían y sabías que iban a perder, pero te daba igual. Es más, ni siquiera los malos morían, porque a pesar de las balaceras, las explosiones y los coches accidentándose, siempre nos colaban el típico plano de los malos saliendo más o menos ilesos, porque no era plan de que el equipo A fuese matando gente por ahí cuando intentaban limpiar su nombre. No sé, pero esto me ha recordado el extraño plano que nos colaron en los Anillos de Poder después de que Halbrand derribase el caballo de Adar. Así como en el equipo A los productores parecían muy preocupados porque la audiencia supiese que a los protagonistas no se les podía acusar de matar a nadie, aquí en los Anillos de Poder parecían tomarse muy en serio lo del bienestar animal y dedicaron un plano a constatar que el caballo está bien. Lo cual resulta bastante cómico. Pero bueno, que me voy por las ramas. Que el problema no es solo la inoperancia clásica del Stormtrooper, sino su combinación con la sobrecualificación de los buenos. Joder, es que cada vez que se suma alguien al equipo de Din Djarin se trata de un super guerrero con unas habilidades asombrosas. Todos despachan Stormtroopers con una eficiencia alucinante, contribuyendo de forma notable a la falta de tensión que siento en las escenas de acción en las que se ven implicados. Pero como digo, si al menos fueran divertidas o cómicas... ¡O gore! Sí, gore. La única vez en la que realmente sentí que los buenos tenían enemigos a su altura fue con los soldados oscuros droides del último episodio. Ahí vemos a Din Djarin pasarlas francamente canutas con uno de ellos y habría sido hermosísimo ver un combate entre el pelotón de soldados oscuros y la cuadrilla de heroínas que se juntan en el episodio final y demostrar a la audiencia su valía con enemigos de verdad, en vez de con esos juguetitos endebles llamados Stormtroopers. Pero no. Aparece un tanto ex máquina Luke Skywalker, se los cepilla a todos él solito y listo.
tampoco es como para fliparla. Tanta historia con las Cuatro Fantásticas y al final lo único que se interpone entre ellas y el puesto de mando del Destructor Imperial son... ¿Stormtroopers? ¿En serio? Y cuando tienen por fin la oportunidad de hacerse valer contra enemigos molones, resulta que los hombres les hacen todo el trabajo duro. En fin, bromas aparte, este tratamiento de los Stormtroopers también evidencia el problema de que El Mandaloriano no hubiese sido una gran serie episódica. Y no digo que esté necesariamente mal así, pero podría haber sido muchísimo mejor. Pues eso, héroe enmascarado con sidekick inseparable, Ítaca narrativo, enemigos desechables, universo fácilmente expandible. Todo esto estaba al servicio de este Mandaloriano que no fue, y por ello tengo una sensación agridulce, porque no me ha parecido tampoco una serie mala, sino más bien desaprovechada. Y me dejo en el tintero algunas cosas que percibo como inconsistencias internas, como por ejemplo que Din Djarin parecía desconocer la existencia de la Fuerza e incluso de los Jedi en la primera temporada. Las canciones de Eons hablan de batallas entre Mandalor el Grande y una orden de hechiceros llamados Jedi que pelearon con dichos poderes. ¿Es un enemigo? Y en la segunda va y saluda a un piloto de X-Wings con... Que la fuerza te acompañe. Sí, he seguido cada hilo de Reddit en el que se discute la legitimidad de esta frase en boca de Din, pero no me convence, a pesar de la explicación de que para aquel entonces la expresión ya era un saludo habitual, de uso común en la República, y la gente ya lo usase como en nuestra cultura usamos "que Dios te bendiga". Me cuesta conciliar el hecho de que Din conociese la expresión e incluso supiese cuándo convenía utilizarla, como en este caso, queriendo aparentar educación frente a los pilotos de la República para no parecer tan sospechoso, pero que jamás se hubiese preguntado qué carajo es eso de la fuerza. Es como si tú hubieses escuchado por ahí que la gente se saluda con "que Dios te bendiga", pero que no solo jamás hubieses escuchado sobre el concepto de Dios, sino que ni siquiera te hubieses molestado en indagarlo. Además, siendo Din un mandaloriano fundamentalista, debería estar muchísimo más puesto en el lore del Mandalore y conocer a los antiguos enemigos de Mandalore el Grande. Siento una cierta inconsistencia entre el compromiso radical de fe del mandaloriano y su desconocimiento de lo que parecen aspectos fundamentales de su credo. Vamos, que si quieres puedes encontrar una explicación ad hoc para sentirte cómodo con esto, pero narrativamente no es elegante. Otra inconsistencia, a mi juicio, es que Greef Karga confirma al final de la primera temporada que el planeta Nevarro es ahora un paraíso porque está por fin libre de villanos y maleantes. Nevarro es un maravilloso planeta. Y ahora que la basura y los villanos fueron eliminados, es muy respetable de nuevo. Sin embargo, en el episodio 4 de la segunda temporada, Greef y Cara le cuentan a Din sobre una antigua base imperial que sigue activa en el planeta, la cual Greef parece conocer con bastante detalle, por lo que cuesta creer que no la conociese apenas 4 capítulos antes. Es una vieja base imperial. Es de donde vinieron todas las tropas cuando vencimos a Moff Gideon. Esa base lleva aquí desde la expansión imperial. Tiene el personal mínimo, pero por alguna razón no ha sido abandonada. De nuevo, es algo a lo que podrías buscarle una explicación adecuada para calmar tu mente warsita, pero es otra vez narrativamente poco elegante. Se repite el tema. Nevarro por fin era un lugar seguro al final de la primera temporada gracias a la superacción de Din y sus colegas contra los imperiales, la acción con la que se cierra la primera temporada, es decir, un cierre narrativo. Pero a mitad de la segunda temporada nos enteramos de que esto no era verdad del todo y ahora sí de verdad de la buena. Si eliminamos esa última base, Nevarro estaría completamente a salvo. Aunque a menor escala es un poco el mismo efecto que resucitar a Palpatine, que hacer la segunda estrella de la muerte, que sacar la base Starkiller. Vamos, es un problema endémico de la franquicia, esa repetición de temas. Ya tenías el cierre de un arco narrativo y lo vuelves a abrir para lograr exactamente el mismo efecto. Me pareció un tanto perezoso, y si la excusa era que Din supiese que Moff Gideon seguía vivo... Debe ser una transmisión vieja. Moff Gideon murió. No. La grabación tiene 3 días. Seguro que podrían haber solucionado algo más original. Además, este es otro de esos capítulos petados de Stormtroopers super patosos, aunque reconozco que la persecución de las motojets y los TIE Fighters es bastante divertida. Eso sí, menuda machada la forma en que salen de la base imperial. ¡Atención! Sí, claro. O cuando Mick Mayfeld, el personaje interpretado por Bill Burr, tan impulsiva como innecesariamente le mete un tiro a un oficial imperial cuando se habían infiltrado, él y Mando, con éxito en una base haciéndose pasar por los suyos, por los malos, comprometiendo la misión que estaban llevando a cabo.
Por supuesto, esta acción temeraria e, insisto, innecesaria, no les pasa factura porque, al fin y al cabo, se están enfrentando a los combatientes más inútiles de toda la galaxia, y los héroes tienen una armadura de guión más resistente que cualquier Beskar. Hasta Dean le da las gracias a Mayfeld a pesar de haber catalizado lo que podría haber sido una cagada tremenda. Gracias por ayudar. Pero claro, estaban entre soldados imperiales, que es un poco como Wilfred Zaha contra el equipo femenino de fútbol de Crystal Palace. Y bueno, me tiraría horas abundando en estas cosillas, pero además de que mucho seguro que ya sois conscientes de ellas o ya las habéis escuchado de otros creadores de contenido, yo preferiría emplear el rato que me queda con vosotros para hablaros del tema que os había dicho antes que os guardarais. Como mandaloriano, Din Djarin vive bajo una serie de normas, entre las cuales la más popular es la que le prohíbe quitarse el casco en presencia de otras personas, pero también sigue otras reglas. En el episodio 2 de la primera temporada, Mando suelta lo de: Soy un mandaloriano. Las armas son parte de mi religión. En contexto, quizás no deberíamos tomarlo demasiado en serio, pero su código también le impide permitir que los no mandalorianos usen armaduras mandalorianas. ¿Dónde conseguiste la armadura? Se la compré a unos yaguas. Entrégamela. Din Djarin sigue un código ético ligado a su comunidad. Se podría decir que es prácticamente una religión. De hecho, el camino del Mandalor es una religión dentro de este universo más amplio. Los mandalorianos no están unidos por una nación ni por una raza. Din Djarin se refiere al camino del Mandalor como un credo. Cuando tuve edad, juré el credo. Y como muchas religiones, este credo exige compromiso con los demás creyentes, algo que vemos cuando los mandalorianos en Nevarro rescatan a Din Djarin de los cazarrecompensas, aunque eso implique revelar su ubicación. Y aunque no sean religiosos ni mucho menos fundamentalistas, los fans de Star Wars se dejan llevar por la cultura y el camino de los mandalorianos. Están con Mando cuando defiende sus creencias, se indignan cuando Mayfeld se burla de sus principios, nos impacta cuando Bo-Katan se quita el casco por primera vez, y repetimos junto a ellos: este es el camino. Este es el camino. Este es el camino. O como dice en el doblaje latino: el camino así es. El camino así es. El camino así es. Así que, de alguna manera, el mandaloriano puso el fundamentalismo religioso de moda, al menos parcialmente, en un sector de la cultura popular. Resulta interesante que Favreau y los guionistas hayan elegido representar convicciones profundas, que pueden parecer extrañas o absurdas para el resto del mundo, como creencias que dotan al protagonista de integridad. Este tratamiento de la creencia como esencia de un personaje también lo vimos representado con fuerza en Chirrut Ingwe en Rogue One. ¿Chirrut se pronuncia así o Chirrut? Ni idea, da igual. Este cuasi Jedi ciego repetía su mantra: soy uno con la fuerza y la fuerza está conmigo, mientras derrotaba a las tropas imperiales. Sería el equivalente simbólico de un cristiano recitando el credo de los apóstoles mientras se enfrenta a monstruos y demás engendros del infierno. En la segunda temporada, sin embargo, el mandaloriano ya no parece tan fundamentalista como al final de la primera. De hecho, puede que ni siquiera siga siéndolo. En este sentido, su arco de personaje en la segunda temporada comienza con su discusión con Cobb Vanth sobre quién debería llevar la armadura de Boba Fett. En ese momento, Din Djarin parece inflexible en sus creencias. Pero viendo lo absurdo que resulta estar a punto de pelear con un buen hombre solo por una armadura, uno empieza a preguntarse si debajo de su máscara impenetrable no habrá una mirada cargada de dudas, la mirada de alguien que no está muy convencido de que tenga sentido matar a un inocente por una vieja norma que quizá en el fondo no tenga tanto sentido. En efecto, Din termina cediendo y permite que Vanth conserve la armadura de Fett por un tiempo, y la acepta como pago a cambio de ayudarle en una misión. Eso parece ya un poco relativismo religioso, y un auténtico mandaloriano fundamentalista seguramente diría que ese no es el camino. Pero solo un par de episodios después, sus creencias se ven aún más desafiadas cuando se encuentra con la banda de Bo-Katan. ¡Atención! No cubres tu cara. No eres mandaloriana. Es uno de ellos, al parecer. ¿Uno de qué? ¿Uno de qué?, pregunta Din Djarin. Aquí por primera vez nos damos cuenta de que existen mandalorianos moderados, y ello a pesar de que, al contrario que Djarin, nacieron en Mandalore y participaron en grandes eventos de su pueblo.
Se saben y sienten auténticos mandalorianos, pero tienen una interpretación mucho más laxa de su credo, del llamado Camino del Mandalor. Sin embargo, Din no nació en Mandalor, no participó en la Gran Purga, pero es más papista que el Papa. Esto, lejos de ser una inconsistencia, es algo que también vemos en nuestro mundo real, en el que muchas comunidades inmigrantes acaban manteniendo posturas más radicales o fundamentalistas de las religiones que profesan en relación con las posturas de sus países de origen. Bueno, pues poco después Bo-Katan aclara lo de... Es uno de ellos, al parecer. ¿Uno de qué? Tú eres un niño de la Guardia. ¿Un niño de qué? Los niños de la Guardia se separaron de la sociedad mandaloriana. Son un culto de fanáticos religiosos. Yaren responde con firmeza. Solo hay un camino. El camino del Mandalor. Aquí queda clarísimo que el camino que sigue Din es una escisión radical minoritaria de los mandalorianos y que tiene una interpretación más fundamentalista de su credo. Si alguna vez has estado en contacto con determinados círculos cristianos, sabrás que así es exactamente como se desarrollan ciertos debates dentro del fundamentalismo. Para ellos solo hay un camino correcto, ya sean testigos de Jehová, mormones o lo que sea, y el resto del mundo está equivocado, por supuesto. Sin embargo, aunque en ese momento Yaren se opone tajantemente a la visión de Bo-Katan, uno no puede evitar preguntarse qué está pasando realmente tras su casco, especialmente cuando sus acciones empiezan a cambiar de forma radical a lo largo de la temporada. Primero, permite que Boba Fett recupere su armadura, a pesar de que había insistido en que el Beskar solo podía pertenecer a mandalorianos que siguen el credo. Después, Yaren cambia su casco mandaloriano por uno de soldado clon. Su compañero de misión, Mayfeld, no tarda en señalárselo. No sé, a mí me parece que tus reglas comienzan a cambiar cuando te desesperas. O sea, mírate. Dijiste que no podías quitarte el casco y ahora tienes puesto uno de Stormtrooper, así que ¿cuál es la regla? Y por supuesto, el momento culminante llega cuando Yaren rompe por completo su propia regla y se quita el casco. Primero para acceder a un terminal y salvar a Grogu, y después de manera mucho más emotiva para despedirse de él al final de la temporada. Así vemos que Yaren no rompe el credo solo cuando está desesperado, lo rompe porque finalmente llega a la conclusión de que una obediencia estricta a él, al credo, vale menos que conectar plenamente con Grogu en el momento de su despedida. Din se desprende de su fe ciega cuando entiende que no fue su compromiso con el camino del Mandalor lo que impulsó su misión de proteger y poner a salvo a Grogu, sino su amor por él. Esta idea es realmente hermosa y poderosa, pero como digo, pierde muchísima inercia dado que no reservaron para el momento final la revelación del rostro de Din Djarin. También la serie se habría beneficiado mucho, en el formato antes propuesto de muchas temporadas de 20 y pico capítulos, de explorar los crecientes conflictos a los que Din debería enfrentarse al chocar sus creencias fundamentalistas con las nuevas emociones que descubre a través de su relación con Grogu y el hecho de conocer a mandalorianos moderados que le hacen replantearse su modo de ver la vida. A mi juicio, en la serie esto ocurre demasiado rápido. En solo 16 capítulos, este potente aspecto del arco del personaje queda bastante infradesarrollado, pero sin duda, como idea, el viaje interior de un fundamentalista religioso hacia una postura más moderada, motivado por el amor, es otro interesantísimo tema del mandaloriano tan relevante como el de la paternidad. En conclusión, pienso que el Mandaloriano es una buena idea que no está del todo mal ejecutada, al menos en las temporadas 1 y 2, pero que podría haberse explotado mucho mejor en otro formato más extenso, donde habría podido desarrollar con mejor eficiencia sus no pocas virtudes y donde sus, a mi juicio, defectos se habrían disipado o quizá integrado mejor como elementos estilísticos propios del formato y del género. Los capítulos episódicos, los Stormtroopers cómicamente ineptos, las aventuras que se interponen en el Ítaca narrativo, el protagonista sin rostro con su sempiterno sidekick, el villano de catálogo, la independencia de la épica principal de la franquicia, la expansión paulatina del universo de la ficción capítulo a capítulo, todos los ingredientes estaban ahí, pero Disney decidió hacer una serie más bien estándar y se ve que con la tercera temporada, al enfangarse con la épica principal y depender de series paralelas, esta decisión le terminó de pasar factura, porque como dice Jason Pargin, este no es el formato ideal para este universo, al menos cuando lo cuentas desde la perspectiva de una versión espacial del lobo solidario y su cachorro, o de cualquier guerrero solitario que ha de acometer una misión con trasfondo épico, pero cuyo cumplimiento depende de un viaje lleno de misiones, aventuras y peligros. Así que, si os gustó el Mandaloriano, pensad, a la luz de todo lo dicho, cuánto mejor habría sido si hubiese apostado por el formato con el que triunfó Star Trek. ¿Y con el gore? Sí, también con el gore. Y esto es, querida audiencia, el Mandaloriano que no fue. Y bueno, fijo que hay muchísimas más cosas de las que se podría hablar, pero tengo que terminar en algún punto. Próximamente me pondré con Boba Fett y la tercera temporada del Mandaloriano, y ya os contaré qué tal.
Pues lo de siempre, dejadme ese like si os ha gustado el vídeo de hoy y no os olvidéis de suscribiros y activar notificaciones para recibir mi mandanga bien crujiente. Y si queréis ayudarme a otro nivel para que pueda producir más contenido con más frecuencia y con mejor calidad, os invito a uniros al canal por menos de lo que os cuesta un copazo al mes. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!